¿Es Dios bueno, iglesia? No me escuchó. ¿Es Dios bueno? Tan bueno que nos permite hoy estar en su casa, disfrutar de estos tiempos en su presencia, bendecirnos como solo Él sabe hacerlo. Amén. Hoy tengo el privilegio de poder compartir un mensaje que yo creo que viene del cielo y que nos va a bendecir a todos hoy aquí. ¿Y cuántos estuvieron aquí el martes? Qué bárbaro el pastor Bobby, ¿verdad? Con ese mensaje. Si usted no lo ha visto o no estuvo aquí el martes, búsquelo en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube. Iglesias Palabra de Vida. Y escuche el corazón de nuestro pastor. Y me voy a atrever a decirlo así, de la humildad de su persona, que siendo quien es Él, puede abrir su corazón con nosotros como el Padre, como la cabeza de esta casa que es, y animarnos al compartir con nosotros cosas que solamente hombres y mujeres valientes se pueden atrever a compartir. Palabras que solo hombres que saben lo que están hablando, mujeres que saben lo que están hablando, se pueden atrever a compartir. No le voy a decir más, solo búsquelo y sea ministrado por el Señor. Y le digo esto porque en base a ese mensaje es que hoy me voy a atrever a compartir que Dios me dio a inicios de año, los primeros 2 meses del año, y que lo tenía ahí a un lado y nada más esperando que el Señor me diera luz verde para poderlo compartir. Y al final usted me va a entender por qué. No es fácil compartir mensajes como el que el Señor ha puesto en mi corazón para esta mañana. El título del mensaje es El toque de Dios. Y mire, lo voy a decir también de esta manera. Yo sé que no soy perfecto. Yo sé que soy humano. Pero también sé que mi corazón ama al Señor. Y que a pesar de cualquier cosa que podamos enfrentar en la vida y a pesar de cualquier argumento o circunstancia que el enemigo quiera traer en nuestra contra, aún delante de Dios, escúcheme bien, para señalarnos o apuntarnos, la gracia de Dios es tan poderosa y tan linda para nosotros que el Señor sigue hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, sigue tocándonos y sigue revelándonos cosas a través de su palabra. Y antes de entrar de lleno en este tema, solamente quiero compartir algo que alguien compartió en la mañana conmigo acerca de las fiestas que el Señor ha establecido para su pueblo. Yo entiendo, no somos judíos, no somos hebreos, somos bien mexicanos y estamos por terminar nuestro mes patrio, ¿verdad? Pero somos hijos de Dios. Somos esos que el Señor ha adoptado, que ha injertado en esa vid y que nos sigue alimentando una vez que lo ha hecho. En estos días se aproxima la fiesta, si no mal recuerdo, de Yom Kippur, la fiesta de las trompetas. Y es por eso que hay hermanos aquí también en la congregación que traen sus chofars o sus cuernos, ¿verdad? Y los hacen sonar en medio de la alabanza. En esta fiesta es lo principal que sucede. Es mera historia, tal vez, pero son cosas que al Señor también le agradan y le importan. Ok, un paréntesis nada más para recordarle en estos próximos días. Y si usted tiene alguna inquietud, vaya a la historia, búsquelo. Y Google le va a ayudar para tener más luz de lo que es la historia de los hijos y del pueblo de Dios. Amén. Hoy quiero hablarles, como les dije, acerca del toque de Dios. Y muchas veces es un tema sensible. Es un tema que pues nosotros en nuestra naturaleza, con nuestra conciencia, incluso llegamos a pensar que no es para nosotros. Llegamos a pensar que a través de todas las cosas que llegamos a hacer, que llegamos a decir, que llegamos a pensar, pues no nos merecemos, ¿verdad? Creemos que no somos dignos de que Dios se atreva a tocarnos o que se acerque a nosotros. Y a veces, y a lo mejor muchos aquí no me dejarán mentir, estamos en medio de tiempos donde la presencia de Dios está fluyendo, donde el Espíritu Santo está tocando vidas, corazones, pero de repente, ¡pum!, llega un pensamiento
de algo que ha sucedido en nuestra vida o algo que hemos hecho y nos desconecta. Nos hace que nos salgamos aún con nuestro espíritu queriendo seguir en ese mover de Dios, en esta presencia. Ese pensamiento es tan fuerte en nosotros, trayendo condenación tal vez, trayendo culpa tal vez, que nos jala de la presencia de Dios y perdemos lo que Dios ha destinado para nosotros. De las primeras veces que llegaba yo por las mañanas, los domingos, y pasaba estos tiempos orando y buscando a Dios junto con los pastores, muchas veces también venían aquí temprano, otras personas incluso llegaban y se ponían a orar. En una de esas primeras veces que yo comenzaba a venir y que con tanta pasión yo buscaba a Dios junto con el pastor Babi, buscando precisamente esa dirección en el servicio o un toque de Dios para mi vida, porque si usted ve, de repente estamos aquí arriba y luego ya nos bajamos y luego ya fuimos y checamos algo, vienen, nos preguntan cosas, y no es tan fácil todo el tiempo estar metidos en la presencia de Dios y a la vez con un ojo para ver qué está pasando. A mí ha sido un tiempo tan bendecido poder venir temprano, iglesia, que muchas veces yo he podido decir, ¿sabes qué? Pues ya estoy listo para irme a mi casa. El servicio ni siquiera sucedió, pero la presencia de Dios bajó. A veces me tiró por aquel lado y estoy llore y llore. Y yo, para mí, ya ese día fue. La presencia de Dios ya me tocó y ya me volvió a empoderar, ya me volvió a tocar, ya me volvió a llenar. Pero, ¿sabe algo? Estos tiempos son especiales en la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en medio nuestro, empiezan a suceder cosas en el ámbito espiritual. Empiezan a suceder cosas que terminan también por darse a notar o a manifestar en nuestro ámbito natural, o en este ámbito donde nosotros podemos ver, podemos percibir, donde podemos darnos cuenta lo que Dios está haciendo. Uno de esos toques o uno de esos momentos en los que Dios, en su infinita gracia y voluntad, se acerca a nosotros es para dar una impartición. Y en eso quiero centrar mi mensaje en esta mañana, en la impartición que Dios puede traer a nuestra vida. Y eso es algo que un toque de Dios hace para nosotros. Necesitamos también entender que esta impartición proviene solamente de Dios. Que nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestra habilidad, no podemos hacer nada. No podemos nosotros nada más de buenas a primeras decirte, te doy esto de parte de Dios, porque no funciona así. No funciona así. Es por eso que nos debe quedar tan claro que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros no podemos bajar la presencia de Dios nada más porque queremos bajarla. Nosotros no podemos, el equipo de alabanza, por más que se desgaste, no puede hacer que cosas sucedan porque Alan quiera, porque los músicos quieran, porque los cantantes quieran. No funciona la fe de esa manera. No funcionan las reuniones con la presencia de Dios así. Es Dios el que hace todas las cosas. En nuestra habilidad no podríamos hacer nada. Sí, podríamos memorizarnos la palabra, pero si no hay una revelación de parte del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de muy poco provecho nos va a ser. No vamos a obtener nada si la presencia y el Espíritu Santo no nos ayudan a entender lo que la palabra quiere decir. En el libro de Romanos, capítulo 1, verso 11, dice la escritura, el apóstol Pablo escribiendo, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Y puede que esta escritura, al leerla, nos traiga un poco de conflicto con lo que estoy diciendo. Pues es el apóstol Pablo quien está diciendo, les quiero llevar algún don espiritual que les ayude a afirmarse. Y si nosotros reconocemos la persona del que terminó siendo el apóstol Pablo, quien escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, pero estas palabras se afirman más y nos dejan tener más luz
a la revelación de lo que Pablo está diciendo en el libro de Colosenses capítulo 1 verso 29, que dice: es por eso también Pablo diciendo que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder, fíjese bien lo que dice, de Cristo que actúa dentro de mí. Si nos ponemos a pensar en estas escrituras, el apóstol Pablo está diciendo: sí, yo les quiero llevar un don espiritual, quiero ir a bendecirlos, quiero ir para que tengamos juntos estas experiencias que solamente a través del Espíritu Santo suceden. Pero en esas primeras palabras que leímos en Romanos nos hace pensar que es Pablo el que lo provee. Pero en el libro de Colosenses ya nos damos cuenta que el apóstol Pablo está consciente de que es el poder de Dios actuando a través de su vida que lo hace llevarlo. ¿Sí me sigues? No se trata de los hombres, no se trata de lo que nosotros podemos lograr. Y sabes una cosa, para que un toque de Dios llegue a nuestra vida siempre se van a involucrar dos cosas, dos factores. El primero es la fe. Si tú no puedes creer que Dios te quiere tocar, no va a suceder. Tantas veces nuestros pastores nos han dicho: Dios tiene promesas para ti, te ha dado muchas de ellas, Dios tiene la sanidad, Dios tiene esto, Dios tiene lo otro. Pero si no crees, no va a suceder nada. Esa es la fe. En el libro de Hebreos ya lo sabemos, 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ese muchas veces, hermano, hermana, es nuestra lucha en que necesitamos ver. Uno de los discípulos de Jesús, Tomás, dijo: si yo no veo las heridas en sus manos y la hendidura en su costado, no creo. Y fue a uno que caminó con él, que estuvo 3 años con él, viendo todo lo que Jesús hizo. Sin embargo, la naturaleza del hombre es así. Es por eso que es necesaria la fe en nosotros, irremediablemente necesaria, para poder tener este toque, esta impartición de parte de Dios a nuestra vida. Y eso no involucra y no tiene nada que ver con lo que seamos, pensemos tal vez en algún tiempo de nosotros mismos o lo que nos haya sucedido. En la condición en la que te encuentres, si tú te atreves a creer que Dios quiere tocar tu vida y que quiere impartir algo sobre ti, va a suceder. Otro de los dos factores que tiene que haber para que un toque de Dios llegue a nosotros es el hambre. Es el hambre. Si tú y yo no deseamos que Dios nos toque, puede que el Espíritu Santo pase por aquí enfrente de nosotros y nosotros ni nos demos cuenta. Pase por un lado y ni nos demos cuenta. Eso sucede porque no hay hambre. ¿Y sabe por qué no hay hambre? Porque estamos satisfechos. Pero muchas veces estamos satisfechos de lo incorrecto y nos llenamos de las cosas que no van a provocar que queramos más y más y más de Dios. Si tenemos hambre y si tenemos fe en nuestra vida de que Dios puede hacerlo, el que cree todo lo es posible, dice la Escritura. ¿Sí? Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Debe creer y no dudar. Entonces, ¿por qué dudamos? Porque esa es nuestra naturaleza. Tenemos que verlo para creerlo, pero cuando el Espíritu nos guía, cuando nuestra fe es más grande de lo que creemos incluso de nosotros mismos y que Dios puede hacer algo, va a suceder. Dice Lucas 6:21: Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre. De la Nueva Traducción Viviente le leo: porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes ahora que lloran, porque a su debido tiempo reirán. Otra versión dice: bienaventurados los que tienen hambre, benditos, porque serán saciados. Hay una promesa en la Escritura. Si nosotros nos atrevemos a tener hambre
por más y más de Dios. Y una de las razones por las que yo vengo temprano es precisamente esa, porque tengo hambre. Y estos días yo lo platicaba con el pastor Jorge. Dice: pastor, yo tengo hambre por más de Dios. Le decía al pastor Babi: yo tengo hambre de ver que las promesas que se han hablado para nuestra iglesia empiecen a suceder una tras otra y otra y otra y otra. Pero ¿sabe qué? Necesitamos creer y necesitamos desearlo, porque si no lo deseamos, es como si Dios estuviera listo para extender su mano y derramar todo lo que le hemos creído, pero nuestra incredulidad o nuestra falta de hambre está reteniendo sus manos y sus bendiciones. Necesitamos despertar a estos tiempos. Necesitamos darnos cuenta de que Dios está listo y está presto siempre para extender su mano y derramar todo lo que le hemos creído. Pero necesitamos actuar en fe y con hambre sobre ello. A principios del año fui a un evento en la ciudad de Monterrey con el hermano Charlie Elliott. Ese evento lo organizaba una iglesia de Toronto, la iglesia del Elevamiento, el aeropuerto de Toronto. Los pastores John y Carol Arnold, junto con personas de la Ciudad de México, a quienes se les dejó usar un auditorio en Monterrey para llevar a cabo una conferencia que se llama Más Profundo. Y en alguna ocasión compartí un poco de lo que sucedió en mi vida y lo que experimenté en esas reuniones. Y déjeme decirle una cosa: en esas reuniones era un auditorio como para 2000 y piquito de personas. Pero me atrevo a decir que si no el 100%, al menos el 85% de las personas que estaban ahí porque tenían hambre por más de Dios. Y cosas comenzaron a suceder. Y una de las personas invitadas a este evento es un hombre que se llama Randy Clark. Usted lo puede buscar después en Google, así como se oye, Randy con Y y Clark, como lo escucha. Y en su segunda conferencia, de hecho las dos conferencias que dio, comenzó a predicar acerca de la impartición. Pero en la segunda conferencia captó mucho mi atención al empezar a compartir parte de su testimonio. Él dice, ahorita tiene algunos 70 años o poquito más, y dice que a los 18 años él era un cristiano bautista que pues en esa línea de igual manera no creía en el mover de Dios, pero algo lo inquietaba y algo lo movía, tal como el pastor Babi lo ha comentado acerca de la experiencia con el Espíritu Santo y conocerlo como Dios en nuestra vida. Dice que a los 19 años tuvo una experiencia con Dios, que se abrió su entendimiento y empezó a buscar y a buscar y a buscar. Y leyó, se topó con testimonios de personas que han tenido encuentros con Dios, y una de esas personas comparte en un libro acerca de cómo esa persona tuvo una experiencia con Dios y cómo Dios a través de un toque empezó a impartir en su vida cosas. Y una de ellas dice que una de las experiencias que este hombre tuvo es que electricidad comenzaba a correr por su cuerpo. Y era una electricidad tal que en sus palabras decía a Dios: si tú sigues haciendo esto, voy a morir. Y era un poder tal que estaba fluyendo a la vida de este hombre. Y cuando este otro señor Randy Clark en su juventud leyó esto a los 19 años, dice: Señor, si tú todavía sigues haciendo eso, yo quiero experimentarlo. Ve, empezó a los 19 años haciendo esta oración porque tenía hambre por experimentar al Espíritu Santo. Empezó a caminar esta nueva vida, empezó a tener estos encuentros y a lo largo de los años empezó él a conocer al Espíritu Santo y a tener hambre porque se manifestara de otra manera con él. El hambre te provoca que quieras más y más y más y más, y que no sacies, porque sabes que siempre va a haber más de parte de Dios. Ahora entiende, la impartición no solamente es la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? La impartición es algo más, y ahorita voy a llegar a ese punto. Y este hombre está teniendo estas experiencias
Y a los 32 años tuvo por primera vez esta experiencia de impartición en su vida. Era pastor de una iglesia en la cual dice que por 14 años con una mano podría contar las sanidades que habían ocurrido en esa congregación. Pero de repente tuvo un encuentro con Dios y con el Espíritu Santo tal que esas veces contadas con la mano en 14 años se volvieron más de 50 en 3 días. Más de 50 en 3 días a los 32 años. Cosas comenzaron a suceder en su iglesia porque Él le dio la apertura al Espíritu Santo de hacer lo que quisiera en esas reuniones. En 3 días más de 50 testimonios de sanidad ocurrieron en esa iglesia. 32 años de edad. Dice que a los 37 años de su edad sucedió algo más. A los 37 años tuvo un encuentro con un escritor de un libro que había leído, en el que ese hombre compartía el testimonio de él, una autobiografía diciendo que le había pedido al Señor, o mejor dicho, que el Señor le había dicho que si por 40 días ayunaba, Él lo iba a ungir con tal poder que nunca había tenido antes. Y este hombre ayunó los 40 días y ese poder llegó. Y dice que sus reuniones se rompieron en el espíritu de tal manera que por camiones sacaban las sillas de ruedas, las muletas, los bastones de los milagros que estaban sucediendo después de haberse comprometido de la manera que se comprometió. 40 días de ayuno. Este hombre Randy decía: Señor, yo no he podido ayunar más de 3, pero si tú me das la gracia para poder lograr el ayuno por 40 días, yo quiero esa misma unción. ¿Y qué cree que pasó? El Señor le dio la gracia para hacerlo. Y su ministerio brincó a otro nivel. Pero en una ocasión, a los 32 años, estuvo en una reunión y le dijo al Señor: Señor, toca mi vida, toca mi vida, toca mi vida, lléname, que tu Espíritu Santo venga a mí, que me dé más de lo que tú ya me has dado. Y en esa reunión dice que cayó al suelo cuando le impusieron las manos, y que de repente esa electricidad de la que había leído comenzaba a correr su cuerpo de arriba abajo, de arriba abajo. Dice que no podía tener sus manos estiradas, que las tenía que encoger por tal electricidad que estaba sucediendo. Y pasaron 5, pasaron 10, pasaron 20 minutos, pasaron 30, y era como si Dios le estuviera dando la vuelta al volumen de ese poder, y seguía aumentando. A los 45 minutos Él le dijo: Señor, ya para, porque si no paras me voy a morir. De inmediato el Espíritu Santo le dijo: pues no es por lo que habías estado orando. Desde los 19 años hacía esa oración. Pasaron casi otros 19 para que su oración fuera respondida y esta experiencia viniera a su vida con el Espíritu Santo. Yo no me puedo imaginar lo que ese hombre pudo haber sentido, el dolor físico. Le dijo en ese momento: Señor, mi cuerpo está tan débil, ¿no te das cuenta que si le sigues subiendo me voy a morir? Yo no sé de ti, pero yo tengo hambre. Y no me importa si me tengo que revolcar en el piso, me tengo que retorcer por el poder que venga a mi vida. Pero yo sí quiero que las cosas cambien en mi entorno. Yo sí quiero y anhelo que la presencia de Dios sea tan fuerte en este lugar, que tan pronto entremos por esas puertas los milagros comiencen a suceder. Que tan pronto entremos por estas otras puertas la presencia de Dios venga como esas olas a nuestra vida, y que una tras otra nos llene, nos golpee y nos transforme. Y oraba al Señor: Señor, este mensaje
Tiene que ser tuyo. Porque si decimos esta mañana, yo quiero que Dios imparta sobre nosotros, pero tiene que usar a alguien. Señor, usa mi vida. Y me encanta porque este hombre en ese mensaje decía, es que usted me tiene que entender. Y de ser posible, ayúdele a su cabeza a encontrar la humildad en mis palabras, entendiendo que yo solamente soy ese burrito que Jesús monta de vez en cuando. Yo no tengo nada que darles. Si usted viene conmigo a pedirme algo que usted le está pidiendo a Dios, pues yo no soy Dios para dárselo. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Pero mi corazón, como el de nuestros pastores, está dispuesto a decir, Señor, usa mi vida para que sea ese canal en el que bendigas a tu pueblo. Abro mi corazón, iglesia, y les soy sincero, yo nunca le pedí a Dios ser pastor. Nunca se lo pedí. No era mi oración, no era mi deseo. Pero antes de estar aquí arriba, yo estaba sentado por aquí, y un domingo como hoy, el Espíritu Santo me arrastró a estas escaleras. Yo no sabía qué. Tan pronto me hinqué, el Espíritu Santo comenzó a venir sobre mi vida. Y de repente comencé a sentir un dolor en esta parte del pecho, bien agudo, que me dio miedo. Dije, ¿me estará dando un infarto o qué me está pasando? Porque era algo que nunca había sentido. Y la voz del Espíritu Santo viene y me dice, te estoy cambiando tu corazón, te estoy poniendo uno de pastor. Dije, Señor, yo nunca te pedí hacerme pastor. Yo he estado cerca de mis pastores y sé de qué se trata. Yo no tengo ese corazón, por eso te lo estoy poniendo. Insisto, nunca he sido perfecto. He cometido mis errores, tanto como el pastor decía el martes. Pero si una cosa hago es amar a Dios y tener hambre por Él, y obligar a mi carne, escúchame bien, obligar a mi carne cuando no tiene ganas. Cuando no tiene ganas. ¿O usted cree que me encanta levantarme los domingos a las 5:30, 6 de la mañana? No. Pero ¿sabe una cosa? Podré batallar toda la semana para levantar mi carne de la cama, pero los domingos no batallo ni para ganarle el reloj. ¿Por qué? Porque tengo hambre. Tengo hambre. Y usted debe entender una cosa: de nosotros no va a obtener nada que no venga de parte de Dios. Y le voy a explicar por qué. La impartición provoca una activación de los dones espirituales en nuestra vida. ¿Qué son los dones espirituales? 1 Corintios 12. Bueno, primero le digo qué es impartición. Impartición es dar o distribuir algo, especialmente de carácter no material. Es dar o distribuir algo, especialmente de carácter no material. Es transferir, transmitir, distribuir, dar, repartir. Pero tiene que entender que todo esto viene de parte del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, del verso 4 al 11. Le voy a leer primero la Reina Valera y luego la Nueva Traducción Viviente, para que entendamos un poquito lo que nos quiere decir la Escritura. Verso 4, primera carta a los Corintios 12, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, dice la palabra. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, verso 7, les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ese es uno. A otro, palabra de ciencia, ese es otro don del Espíritu, según el mismo Espíritu, dice la Escritura. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Verso 10, a otro,
el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y esto es importante que nosotros lo tengamos siempre en mente. Por eso le decía, nosotros no podemos hacer que la presencia de Dios baje. Podemos provocar el corazón de Dios al momento de levantar nuestra oración, de levantar nuestra alabanza y nuestra oración con fe y con hambre, que es lo que va a mover a Dios hacia nosotros. Podemos hacer eso, pero por nuestra propia voluntad no le vamos a dar órdenes a Dios. No le vamos a decir a Dios, mándale por ejemplo a Ivonne el espíritu de discernimiento de espíritus. No le podemos decir al Espíritu Santo qué hacer. Él es el que decide a quién y qué les da. Amén. Ahora te leo la Nueva Traducción Viviente, es un poquito el lenguaje más actual. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. El Espíritu Santo es quien los provee. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Ahora hay algo que me encanta aquí, dice que a cada uno de nosotros, a todos nosotros, Dios nos provee a través del Espíritu Santo de uno de los dones que acabamos de leer. A todos, no hay excepción de personas. ¿Sí? Por eso es que digo, no podemos dejarnos llevar por nuestro pensamiento de si merecemos o no. La palabra de Dios es clara y dice: a todos les es dado un don espiritual. ¿Cuál? El Espíritu Santo lo da. No nosotros, no el pastor Bobby, es el Espíritu Santo. ¿Sí me sigue? Ahora, los menciona así: a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Es el que la Reina Valera, la otra versión, ¿sí?, habla acerca de palabra de sabiduría, consejos sabios. ¿Sí? Dice: a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Esa es la palabra de ciencia, donde el Espíritu Santo revela alguna condición, alguna enfermedad, alguna cosa que está sucediendo en la vida de alguien. El Espíritu Santo revela, y cada don, como lo leímos, es para provecho de todos nosotros, para que nos ayudemos mutuamente. ¿Recuerda? Ahora sigue diciendo: a otro el mismo Espíritu Santo o el mismo Espíritu le da gran fe. Todos tenemos fe aquí. A Dios todos nos ha dado una medida de fe según su palabra. Sin embargo, un don espiritual es de gran fe, una fe que va más allá de lo que aún nosotros podemos pensar. ¿Sí me sigue? Sigue diciendo: y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. Ese lo entendemos todos. Verso 10: a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Ese es el discernimiento de espíritus. Mientras que a otro se le da la capacidad, todavía a otro, dice, se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, hablar en otras lenguas, nuestro lenguaje espiritual. Mientras que a otro, dice el mismo verso, le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. ¿Sí? Y estos dones del Espíritu Santo por lo regular llegan a ocurrir simultáneamente. Porque si yo me agarro, ¿sí?, hablando en lenguas, es mi oración a Dios a través del Espíritu Santo, como ya lo sabemos. Pero si el Espíritu Santo activa el don de hablar en lenguas en alguno de nosotros, como muchas veces lo ha hecho,
¿sí? ¿De qué provecho le va a servir a la iglesia si no lo entiende? Entonces, de la misma manera, activará el de interpretación de lenguas para el provecho de la iglesia. Amén. ¿Qué sigue diciendo la escritura después? Dice, ese es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él, dice la Nueva Traducción Viviente, decide qué don cada uno debe tener. ¿Estamos claros hasta aquí, iglesia? No se trata de nuestra voluntad, y tampoco va a ser cuando nosotros queramos. Es a través de la guianza y la decisión del Espíritu Santo. Ahora, tiene que haber hambre en nosotros. Tiene que haber un deseo genuino. Y yo podía darme cuenta hace rato cómo la presencia de Dios estaba fluyendo en medio de nosotros y cómo personas estaban siendo ministradas y siendo tocadas por parte de Dios. Y ve, muchas veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Muchas veces no vamos a percibir o a reconocer lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero bendito Dios que a través de su palabra hay luz para que podamos entender. Ahora fíjate, a través de la impartición, ¿sí?, de transmitir, de dar, y lo que el Espíritu Santo quiere, hay una activación de los dones. Es cuando esos dones empiezan a operar. Ahora, ¿de qué se trata esa activación? Pues es prácticamente como ese switch que el Señor prende. Para el que tenga ese don, lo active y empieza a funcionar y operar en ese momento. ¿Qué dice la palabra al respecto? Primera carta de Timoteo 4:14 dice: no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Alguien ha orado, ha impuesto manos sobre ti, te ha dado una palabra de parte de Dios. Hay una activación ahí. Aunque tú no lo sepas, aunque nunca hayas operado en eso, pero hay una activación. Y te lo estoy diciendo de esta manera para que la fe se empiece a levantar en ti, para que todos esos pensamientos que te quieren hacer a un lado y que no empieces a caminar en lo que Dios te ha hablado, se vayan de tu cabeza, porque la palabra es clara. Hay algo que se te ha transferido, que se te ha dado cuando personas han impuesto manos y han declarado una palabra de Dios o de parte de Dios para tu vida. Ahora, todos entendemos, y se nos ha predicado, y a manera solamente de recordatorio lo voy a decir: una profecía, una palabra de parte de Dios solamente vendrá a corroborar o a reafirmar lo que Dios ya te ha hablado a ti. Muy pocas veces puede ser que Dios traiga alguna dirección en algo a tu vida en eso, pero no podemos depender de profecías para caminar en nuestra vida, iglesia. Solamente será una comprobación o una afirmación de lo que Dios ya te ha hablado a ti en lo secreto. Por eso es que también vez tras vez y en oportunidad tras oportunidad que tenemos, te decimos: ora a Dios todos los días, lee la palabra todos los días. Claro que la vara se pone bien alta cuando el pastor va y dice que lee 20 capítulos diarios. Señor, se pone bien alta la vara, ¿verdad? Pero cuando empezamos a hacerlo, va a venir hambre, porque la fe se va a levantar. Oye, Señor, ¿tú hiciste eso con estos hombres en las Escrituras? Jesús dijo que las obras que Él hizo nosotros también haremos, y aún mayores. Pero ¿sabe cuándo van a llegar las mayores? Cuando hagamos las que Él hizo. Las obras que yo hago, ustedes también, y aún mayores, porque yo voy al Padre, dice la Escritura. Pero a veces queremos correr antes de caminar. Por eso es que tenemos que mantener nuestro corazón humilde delante del Señor y ser siempre Él quien se lleve la gloria. Algo más que me encanta de este hombre en ese momento que decía es que Dios me libre de tocar la gloria de Dios.
Y en ese mismo momento decía, ¿y sabes cómo tocamos la gloria de Dios? Cuando nos llevamos el crédito por lo que sucedió. No fuimos nosotros. Es siempre Dios a través de nosotros. Este hombre persiguió la presencia de Dios. Y sabes una cosa, ¿sabes qué tendemos a hacer también nosotros? Tendemos a encajonar las maneras de Dios hacia nuestra vida. ¿Cómo hacemos eso, pastor? ¿Cómo hacemos eso, pastor? Es que Dios cuando viene me toca y siempre me río. O es que Dios viene, me toca y empiezo a temblar todo el tiempo. Y si hay una reunión en la que viene Dios, te toca y no tiemblas, ya no fue Dios quien te tocó, porque no temblaste. O hay personas que vienen al frente a que oremos por ellas, o ministros que están de invitados, oren, no se caen. No, es que no sucedió nada porque no me caí. Yo prefiero no caerme, porque si esa persona que está poniendo manos sobre mí es el punto de contacto entre Dios y lo que tiene para mí y yo quiero seguir pegado ahí hasta que Dios termine de hacer lo que tenga que hacer. Decía ese hombre, no vengas conmigo a que ore por ti, porque yo no tengo nada que darte. Pero al contrario, si yo veo que Dios está tocando a alguien, mi atención es atraída a esa persona, porque Dios siempre va a querer bendecir. Pero si una persona necesita que otra venga e imponga manos todo el tiempo, hay un falso contacto en su vida. Si tú y yo somos de esas personas que si alguien no pone manos sobre nuestra vida y algo sucede, o solamente sucede cuando nos ponen manos, hay un falso contacto o un cortocircuito entre tú y Dios. Y hay que arreglar eso, porque el que hace todas las cosas es Dios. Cada uno de los que nos paramos acá, o los que vienen y comparten la palabra y hacen un llamado, somos solamente un canal donde Dios fluye a través para tocar tu vida. No tiene que ser de esa manera que encajonemos a Dios, porque a Dios no le gustan las cajitas. Dios no cabe en una cajita. David, cuando le dijo, te quiero construir un templo para que yo habite, más tarde demasiado chico. ¿Sí me sigues? No limitemos a Dios en sus formas, iglesia. Dejemos que Dios lo haga de la manera que Él quiera. Este hombre testificó y dijo, la próxima vez que fui a buscar a Dios y a tener un encuentro, porque había sido invitado a esta iglesia en Toronto a compartir, que el mismo John Arnold le dijo, yo quiero que vengas y compartas. Dijo, yo nada más tengo mi testimonio y un mensaje, y tú quieres que comparta 3, 4 noches, pues me voy a llevar al que me ayuda en la iglesia. Y yo me echo 2 y él 2. Pero fue tanto el impacto de haber sido invitado a este lugar de avivamiento, que por un tiempo él le dijo a Dios, Señor, más vale que te aparezcas. Porque había una expectativa de que algo iba a suceder en esos días cuando este hombre se apareciera en aquel lugar en la Florida, allá en Toronto. Y cuando le preguntaban acerca de lo que iba a suceder o algo, pues espero que Dios se aparezca, era su respuesta. En ese entonces uno de sus hijos tenía 12 años y le terminó diciendo, papá, como que no tienes fe. Lo único que le pudo contestar, ¿sabe qué fue? Estoy haciendo lo mejor que puedo, hijito. ¿Por qué? Porque somos humanos. Somos humanos. Y siempre queremos llenar las expectativas de la gente, cuando la única expectativa que tenemos que llenar es la de Dios. Es lo único que necesitamos hacer. Y ¿sabe qué? Usted y yo calificamos por completo, porque somos sus hijos, somos sus hijas. ¿O acaso cree que Dios le va a rechazar cuando le diga usted que le dé un abrazo? Claro que no. El amor de Dios es tan, pero tan grande para nosotros que jamás va a rechazar darnos un toque si se lo pedimos. Y tenemos fe y tenemos hambre porque las cosas sucedan. Si me pueden ayudar los de la alabanza, por favor. Tercer punto que quiero tocar: la operación de los dones. Cuando los dones ahora sí se manifiestan.
Cuando los dones comienzan a operar entre nosotros y a través de nosotros. Y estos operan a través de nuestra vida, los hijos y las hijas de Dios, los que creemos en Él, los que le hemos confesado y hemos sido llenos y bautizados por el Espíritu Santo. Hechos 1:8 lo recuerdo, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y serán mis testigos. Serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Serán mis testigos. Serán mis testigos. Una habilidad especial vendrá sobre ti que no sabes decir hola para acercarte con alguien. Una valentía vendrá sobre ti que eres tímido, que eres tímida, para poder soltar con tu boca palabras que bendigan la vida de otros que están pasando por situaciones difíciles. ¿Sabes cuándo van a comenzar a operar los dones en nuestra vida? Cuando vayamos. Cuando vayamos. Pero somos tan tercos muchas veces que le decimos: Dios, dame una palabra para alguien. Tú estás encerrado en tu casa. Estás encerrado en tu oficina. Estás metido en tu propio mundo, donde te desenvuelves y donde muchas veces Dios no entra. Y luego pensamos: es que Dios a mí no me escucha. Yo le he pedido una palabra para alguien, pero no me la da. ¿Sabes qué? Ve con esa persona a la que le quiere estar, o que Él ha puesto un sentir en tu corazón de que quiere hablarle a través de tu vida. Y hasta que estés delante de esa persona vendrá el don de profecía para activarse. Y así con cada uno de los dones. Y yo le agradezco tanto a Dios que somos una iglesia que le ha dado la libertad al Espíritu Santo de hacer lo que Él quiera, de hablar lo que Él quiera en nuestras vidas y guiarnos por los lugares que Él desee que nosotros vayamos. Pero sabes una cosa, y lo tengo que reconocer de esa manera: muchas veces el hambre se ha apagado en nosotros. Hemos dejado que las trivialidades de la vida, que los problemas ahoguen nuestra fe y nos quiten el hambre. Porque ¿quién me va a decir que cuando está en medio de una dificultad tan grande no se le va el hambre? Vente a comer, no tengo hambre. ¿Y crees que es diferente en el espíritu? Claro que no. Y muchas veces va a ser el no tengo hambre porque ya comiste otra cosa que no trae provecho para ti, para tu espíritu. Pastor, ¿está enojado? No, estoy hambriento por Dios. Y estoy cansado de permitirle al diablo que me robe, que quite mi hambre por Dios en muchas ocasiones. Estoy cansado de venir y sentarme y en ocasiones estar con mi mente dándole la vuelta a los problemas que tengo, y que muchas veces ni son problemas míos, que los agarro de otros. Estoy cansado de seguir esperando, y lo digo en el buen sentido, de seguir esperando que las cosas que hombres y mujeres por años han trabajado para ver, que por años han doblado su rodilla pidiéndole a Dios que abra los cielos y que derrame su presencia, y al derramar su presencia venga todo lo que su pueblo necesita. Anhelo en mi corazón poder ese, que pueda ir al switch y encenderlo para que todas las cosas sucedan. Pero ¿sabe qué? No puedo solo. Nuestros pastores no pueden solos. Por eso dice la palabra que los dones son para nuestro beneficio, ayudarnos mutuamente. Pero si no hay hambre, no va a pasar nada. Si no hay hambre, no nos daremos cuenta que el Espíritu Santo está aquí. Si no hay hambre, nada más vamos a estar pensando ahorita que son las 12:17 y ya te quieres ir, porque ya cumpliste con el Señor al venir a su casa. No es así.
No funciona así. Y sabes que el Señor ha sido tan bueno a través de estos últimos meses para todos nosotros en la congregación, cuando nuestros pastores bajan y van hasta tu lugar y te dan un abrazo y te dan una palabra de parte de Dios. Pero sabes que no nace de ellos solamente. El Espíritu Santo nos conmueve y nos lleva cuando vemos que alguien está buscando la presencia de Dios con tanta hambre, como la palabra dice que ese siervo brama por las corrientes de las aguas. Es tiempo, iglesia, de despertar. Es tiempo, iglesia, de levantarnos, porque así le cantamos al Señor: levántate, Señor. Pero nosotros, ¿cuándo nos vamos a levantar con Él? Gloria a Dios por los 30 que se manifestaron ayer en las calles de la ciudad. Pero ¿cuántos somos aquí? Gloria a Dios por aquellos que entre semana de esos folletos que hay aquí en la iglesia se llevan. Gloria a Dios por quienes va al hospital y hasta que se le acaban los folletos. Discúlpeme la pregunta, hermana, ¿cuántos años tiene? 78 años de edad. Gloria a Dios, porque también es palabra de vida. Porque ha tomado el mensaje, porque ha echado raíz. Gloria a Dios por los programas de la radio de los lunes, porque solamente están replicando lo que se hace aquí. ¿Sí me sigues? ¿Sí me doy a entender hoy? Es el tiempo, iglesia. No importa lo pecadores que seamos, hay gracia para nosotros. Nos podemos arrepentir, pero genuinamente, y vez tras vez cometiendo menos y menos y menos errores en nuestra vida, permitiendo que limpie nuestra vida y nuestro ser del amor, de la porquería y de la mugre a la que podemos llegar a meternos, tal como lo hizo el hijo pródigo, que terminó ahí con los cerdos deseando lo que ellos comían. Y mientras yo oía a este hombre hablar, ¿sabe qué es lo que pasaba? Señor, tengo hambre de ti. Señor, tengo hambre de ti. Y esta vez Alán ya no se rió, esta vez Alán ya no tembló, esta vez Alán ya no se podía mover. Era tal el peso de la gloria de Dios sobre mi vida que no pude ni siquiera despegar los párpados para abrir los ojos y ver lo que estaba sucediendo a mi alrededor, porque lo que quería Dios es que tuviera un tiempo solamente con Él. Dios quería que tuviera un tiempo con Él. Después de volver, mi vida no ha sido color de rosa. Hubo cosas que el diablo quiso hacer en contra de mí, que sí lo reconozco, me desanimaron. Pero ¿sabe una cosa? Si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo soy más que vencedor por medio de Cristo que me amó. Mi pasado está atrás. Mis errores, grandes, pequeños, medianos, como le quiera llamar, están atrás. Yo soy una nueva persona en Cristo. Soy lleno del Espíritu Santo. Tengo un llamado de parte de Dios, y no voy a parar de predicar su palabra hasta que Él venga o me lleve junto con Él. Pero se necesita hambre. Y sabes una cosa, el hambre se ve. El hambre se ve. El hambre se ve. Aquí hay hombres y mujeres a los que Dios les ha hablado y les ha dicho: ve, habla, toca la puerta de tu vecina, ve con ese familiar que por años has tenido situaciones, arregla tu corazón. Por eso es que por un tiempo acá el Señor ha estado hablando acerca de eso. Soltemos, perdonemos, porque hay una gloria que ha sido hablada, que ha sido prometida. Han sido palabras que se han soltado sobre esta casa de cosas que habrán de suceder, y hay cosas que están sucediendo, pero son mucho más de las que podemos pedir o incluso imaginar.